Un cordial saludo para todos los miembros del retiro que estamos llevando a cabo, este retiro de Pentecostés, donde estamos meditando sobre los dones y los frutos del Espíritu Santo. Ahora vamos a reflexionar y a meditar sobre el don de consejo. Este don es muy importante, sobre todo para todos nosotros en estos momentos, en estas circunstancias de nuestra vida personal. Tenemos que mirar este don no desde el punto de vista digamos, como un concepto que uno se puede aprender fácilmente, sino cómo lo practicamos en nuestra vida diaria o cómo lo estamos experimentando y viviendo, porque de esto es que se trata este retiro, es decir, mirar nuestra realidad personal y nuestra realidad como grupo, como comunidad y como apostolado. Este don de consejos, ¿por qué es tan importante en este momento actual? Porque como hemos explicado en muchas ocasiones y los mensajes lo han dicho, el mundo hoy vive un tipo de relativismo. Todo es relativo e incluso se habla de ese relativismo moral que no está de acuerdo, que realmente está contrario a las enseñanzas y al magisterio de la iglesia. Es decir, cuando se habla de que no hay verdades absolutas, sino que hay verdades relativas, todo lo que el mundo considera hoy ese tipo de relativismo, pues debemos meditar y estar muy pendiente de que nosotros como personas católicas y sobre todo como miembros de este apostolado, no podemos ser parte ni aceptar estas opiniones del relativismo. Y por eso es importante reflexionar sobre sobre el don del consejo. Como dice aquí muy sabiamente, la guía de este retiro nos dice que el consejo es ese don del Espíritu Santo que mueve el alma a escoger aquello que conduce más a la gloria de Dios y a la propia salvación. Por medio de este don aprendemos la manera de agradar más a Dios. Siguiendo las inspiraciones del Espíritu Santo, recibimos verdadera paz interior y consuelo espiritual. Este don es especialmente necesario para los que se encuentran en cargos de líderes o superiores, cuyo deber es guiar a otros cuando la prudencia natural no es suficiente. Muy bien, entonces lo primero que debemos hacer es comprender que el don del consejo que nos da el Espíritu Santo a cada uno de nosotros permite que nuestras almas se muevan para escoger en cada momento, en cada circunstancia particular, en cada decisión que vayamos a tomar, todo aquello que está de acuerdo a la voluntad de Dios. Es decir, que el don del consejo es el que nos permite agradar a Dios y hacer su voluntad. Esto es muy importante, porque el don del consejo es el que nos permite reconocer las verdades absolutas, las verdades fundamentales de nuestra fe y guiarnos por ellas para tomar las decisiones particulares en nuestra vida diaria. Es decir, que nosotros no podemos tomar decisiones basadas en opiniones del mundo o en criterios del mundo, sino que el consejo viene de las inspiraciones que el Espíritu Santo da a nuestra alma. Es decir, el Espíritu Santo inspira al alma a decidir, a tomar decisiones sabias y prudentes de acuerdo a la voluntad de Dios y no de acuerdo a la voluntad personal o a la voluntad del mundo. Esto es muy importante, es decir, que el don de consejo está relacionado con lo que llamamos nosotros nuestra conciencia moral. Es decir, Dios habla por medio del Espíritu Santo, aconseja a nuestra alma, aconseja a nuestra conciencia moral para que nuestra alma se mueva y actúe agradando a Dios en todas las circunstancias y momentos de nuestra vida. Es decir, que el consejo, el don de consejo nos permite decidir con acierto, aconsejar a los otros de acuerdo a la verdad, a los valores evangélicos y actuar de conforme a la voluntad de Dios. Y podemos decir que hay una necesidad que se siente mucho en nuestro tiempo, como lo he dicho al comienzo, que es un tiempo que está plasmado por una crisis moral, por el relativismo, por una incertidumbre acerca de las verdades y los valores fundamentales. Es decir,
que el don del consejo es muy necesario en nuestra vida de hoy, en nuestra iglesia y en nuestro apostolado, porque nosotros fundamentamos nuestra fe, fundamentamos nuestra vida espiritual y nuestro carisma. Los llamados todos están fundamentados en verdades absolutas, es decir, en verdades que vienen de la Escritura. Y esa verdad plena es Jesucristo. Por lo tanto, no pueden ser relativas y no son opiniones o sugerencias que vienen del mundo. Esto es muy importante. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros tenemos esa fragilidad, esa debilidad de buscar consejo en toda parte, en las fuentes que no son convenientes o en las fuentes del relativismo del mundo de hoy. Uno puede escuchar todos los días, y ustedes han tenido la experiencia también, de que nosotros hacemos preguntas muy importantes, pero fallamos cuando buscamos a quién debe aconsejarnos, ¿cierto? Entonces a veces pedimos el consejo y la orientación de un amigo, de una amiga, ¿cierto? Que porque tenemos muy buena relación, o porque nos dicen que esa persona tiene unos dones, que tiene unas cualidades, y para allá vamos corriendo. Y vamos corriendo de un lugar a otro buscando el consejo. Y eso no debe ser así, porque en la iglesia está todo bien organizado, está todo bien orientado. El consejo, el don del consejo, inspira sobre todo a los superiores, digamos, a los que están en cargos de autoridad, para que las personas sean dirigidas a cumplir la voluntad de Dios. Y por lo tanto, hay que diferenciar entre el consejo que proviene del ministerio sacerdotal, lo que conocemos como la dirección espiritual. Por eso es que la dirección espiritual es importante, porque es el Espíritu Santo que inspira al sacerdote para que dirija a las personas en esa dirección o en esa consejería espiritual. Muy bien. Y esto también se refiere a laicos en posiciones de poder o de autoridad. Es decir, por ejemplo, los responsables, los regionales, los de la Junta, deben ser personas que deben pedir constantemente el don del consejo, porque tienen la responsabilidad de orientar y guiar a otras personas, no de acuerdo a criterios personales, no de acuerdo a intereses personales, opiniones o interpretaciones, sino de acuerdo a las verdades de nuestra fe. Es decir, que el don de consejo es muy importante en este tiempo, porque permite lo que es la recuperación moral de nuestra iglesia, la fortaleza de nuestra conciencia moral para poder discernir y tomar las decisiones sabias, prudentes, y ponerlas en práctica en nuestra vida diaria. Es importante entender de que el Espíritu de Dios sale al encuentro de nuestras súplicas mediante el don de consejo, con el cual enriquece y perfecciona la virtud de la prudencia y guía al alma desde dentro, iluminándolo sobre lo que debe hacer, específicamente cuando se trata de opciones importantes de la vida. Es decir, que cuando nosotros tenemos grandes dificultades, grandes dudas o decisiones vitales, como la que se refiere a nuestra vocación, a las decisiones que tienen que ver con el matrimonio, con la forma de relacionarnos, con decisiones muy importantes, pues ¿a quién debemos recurrir? En oración pedir al Espíritu Santo que nos regale el don del consejo, para que nos inspire, para que inspire nuestra alma qué es lo más prudente, qué es lo más sabio, cómo debo responder ante determinada situación específica. Es decir, que el don de consejo actúa como un soplo nuevo en la conciencia, sugiriéndole lo que es correcto, lo que es justo, lo que es lícito, lo que es caritativo y lo que es verdadero. Es decir, lo que le conviene más al alma. Esto es muy importante. Por eso nosotros
No podemos guiarnos ni dejarnos aconsejar por lo que dicen las opiniones del mundo, como la televisión, la radio, las redes sociales. Son puras opiniones relativas. Allí no hay una moral. Allí cada uno asume su vida como quiere, desde sus opciones personales y de todas estas ideologías que ya sabemos que son muy fuertes en el mundo de hoy. Nosotros nos aconsejamos y somos aconsejados por el Espíritu Santo. Esto es importante. Y en términos pastorales y prácticos, somos orientados en la dirección espiritual por el sacerdote, quien actúa en persona de Cristo para poder orientar y aconsejar a la persona en el crecimiento de su vida espiritual. Por eso es muy importante pedir siempre la acción del Espíritu Santo para que nos dé ese don de consejo. El don del consejo también se refiere en la situación del mundo de hoy a que tenemos que diferenciar entre el relativismo moral de los que no creen o de los incrédulos y las verdades fundamentales en las cuales nosotros creemos. Por eso aquí el instrumento nos invita a reflexionar desde la escritura sobre la importancia del don del consejo. Entonces podríamos decir, hermanos, que el don del consejo es lo que podríamos llamar hoy inteligencia espiritual. Es decir, que la persona inteligente espiritualmente. El mundo de hoy nos habla de que hay una inteligencia artificial, que hay una inteligencia emocional, que hay una inteligencia humana, es decir, todo viene desde el yo, desde el egocentrismo. Es decir, que el hombre por sus propias capacidades puede trascender, puede hacer todo lo que quiere, puede transformar el mundo, puede cambiar todo el mundo. Y eso sabemos con las problemáticas que estamos teniendo hoy que no es así. El hombre, si no trasciende, si no entra en una relación con el Creador y con su prójimo, termina destruyéndose a sí mismo y a su entorno, como lo que estamos viendo ahora, estas situaciones de violencia. Bueno, hermanos, entonces el mundo de hoy nos habla de diferentes tipos de inteligencia humana, pues basadas en la tecnología, en la ciencia, que son muy importantes, sí, pero que no cumplen todas las expectativas del ser humano, porque el ser humano fue creado por Dios y por eso solamente puede descansar y encontrar su plena realización y felicidad en quien lo creó, que es Dios Padre. El mundo habla de la inteligencia artificial, la inteligencia humana y la inteligencia emocional. Pues con el don de consejo nosotros hablamos de la inteligencia espiritual. Entonces, la inteligencia espiritual, ¿qué es para todos nosotros? Pues es la capacidad que tiene nuestra alma de ser aconsejada por el Espíritu Santo para actuar y agradar a Dios, es decir, cumplir la voluntad de Dios. Decidir prudentemente y sabiamente en cada circunstancia particular de nuestra vida, decidir lo que es bueno, lo que es justo, lo que es caritativo, lo que es verdadero, según la voluntad de Dios y no del mundo. Ese es el consejo. O sea, el Espíritu aconseja a nuestra alma lo que debe hacer. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que ser aconsejados por el Espíritu Santo y no por los criterios del mundo. El Espíritu Santo inspira al alma a escuchar lo que dice Dios, lo que le dice Dios en la conciencia. Por eso nosotros fuimos creados con una conciencia que llamamos la conciencia moral, que es la capacidad que Dios nos dio desde nuestra creación, nos dio esa capacidad de discernir, de elegir entre el bien y el mal. Entonces el Espíritu Santo, con el dedo del consejo que hace, aconseja a cada uno de nosotros en nuestra conciencia moral para decir, en esta circunstancia, en este específico tema, en este momento especial de tu vida, esta es la respuesta sabia y prudente de acuerdo a la voluntad de Dios que debes actuar, que debes asumir, que debes tomar. En otras palabras, es entrar en la inteligencia espiritual de Cristo, es decir, ser como Cristo.
¿qué decidiría Cristo en esta circunstancia de mi vida? Pues si seguimos el mensaje de Cristo, sabemos que en profunda oración Él siempre recibía esta inspiración y este consejo de cómo hacer la voluntad de Dios Padre, ¿cierto? Entonces nosotros también lo tenemos que hacer. Cuando Cristo se relacionaba con las personas, lo hacía desde esta sensibilidad espiritual, desde este consejo espiritual. Se guiaba por estos criterios espirituales y no por criterios del mundo, de lo que decían sus apóstoles, sus seguidores. No, por eso ese Cristo tenía autoridad cuando hablaba. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos con el don del consejo? Pues el don del consejo es el que nos permite actuar, pensar y decidir cristianamente, de acuerdo a Cristo. Entonces, ¿qué respondería Cristo en esta situación? ¿Qué actitud tomaría Cristo? ¿Cómo juzgaría Cristo? ¿Y cómo resolvería Cristo esta situación de mi vida? Esto es lo que nos inspira el don del consejo. Y es muy importante, por ejemplo, las lecturas que ustedes han meditado, porque en las lecturas nos habla eh, de que el Espíritu Santo, cuando nos aconseja, nos enseña a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Es decir, el don de consejo permite que el Espíritu Santo nos mueva a escoger la vía de la santidad. Por eso es que leemos en esta carta de Tito de cómo el Espíritu Santo es el que aconseja a los cristianos en general, pero a los sus líderes, a los ancianos son los líderes, a que vivan una vida espiritual de disciplina, disciplina espiritual, porque es la que permite, la que conduce el camino a la perfección o la santidad. Es decir, que el don del consejo es el que permite al alma entrar en ese camino de tomar las decisiones prudentes y sabias para avanzar en el camino de santificación. Muy bien, por eso es que dice en esta lectura de Tito, nos dice cómo es el Espíritu Santo el que inspira a los líderes a que abandonen un estilo de vida y entren a un tipo de vida de disciplina espiritual, con la cual puedan tomar las decisiones correctas que agradan a Dios. Que, por ejemplo, dice mm, que deben ser personas de mucha disciplina, de mucho testimonio, eh, de palabras sanas, deben ser intachables, deben ser de doctrina pura. Y esto es algo importante. El Espíritu Santo, cuando inspira a los líderes y a los responsables, por ejemplo, en el magisterio de la iglesia, a los sacerdotes, a los obispos, pero también a los líderes como en el apostolado, el Espíritu Santo aconseja a los responsables, a los directores, a los regionales, aconseja espiritualmente cuál es la sana doctrina por la cual debe guiar a las otras personas o miembros del apostolado. Es decir, un líder no puede guiarse por criterios humanos. Su consejo no viene de un consejo humano, de un principio humano, de una opinión humana. Su consejo es espiritual, es un don que se pide al Espíritu Santo para poder guiar a los otros en la sana doctrina. Y también, como nos dice el Evangelio de Juan, para poder cumplir los mandamientos, amar a Dios, al prójimo como a sí mismo, solo lo podemos hacer en cada momento, en cada decisión de nuestra vida. Esa decisión tiene que ser guiada por el consejo del Espíritu Santo y no por criterios humanos. Esa es la diferencia. Es decir, allí está la clave de todo. Si nosotros pedimos el don del Espíritu Santo de consejo, siempre seremos aconsejados prudente y sabiamente para tomar la decisión correcta en el momento particular y en la situación particular. Y así agradamos a Dios y avanzamos en nuestra vida espiritual de santificación. La autoridad de enseñar de los líderes debe estar inspirada por el don de consejo del Espíritu Santo. Eso es muy importante. Inspirar nuestra alma a buscar la salvación, agradando a Dios, es decir, permitiendo que el Espíritu Santo nos convierta y nos santifique.
Aquí vuelvo a retomar algo importante, hermanos. Cuando ustedes necesiten el consejo sabio, el consejo sabio que viene del Espíritu Santo, usted lo pide al Espíritu Santo, pero después de pedirlo, usted tiene todo el derecho de ir a la dirección espiritual para que con el sacerdote hagan el discernimiento espiritual y se tome la decisión correcta que el Espíritu inspira. Muy bien, por eso la dirección espiritual es muy importante y es reservada al sacerdote. No cualquier persona puede ejercer esta responsabilidad tan importante como es guiar a otras personas a tomar las decisiones sabias y prudentes que fortalezcan su vida espiritual o su santificación. Muy bien. El Espíritu Santo inspira, aconseja, para que un sacerdote pueda dar un consejo espiritual, no basado en opiniones personales, en intereses particulares o inspirado o aconsejado solo por una sabiduría divina. El Espíritu ofrece una luz en medio de las oscuridades, de la confusión, de las distracciones, de las dispersiones del mundo. Nuestra mente se confunde, pero el Espíritu Santo aconseja, inspira por medio de la dirección espiritual. Es decir, por medio de la dirección espiritual recibimos este consejo concreto y específico de cómo guiar nuestra vida. Pero particularmente nosotros en nuestra oración, en medida en que avanzamos en nuestra oración más profunda, en nuestra meditación, el Espíritu Santo nos va aconsejando. Y así es que vamos adquiriendo esta disciplina espiritual de tomar las decisiones sabias, correctas, justas y caritativas y verdaderas, es decir, hacer la voluntad de Dios. Muy bien. En el libro nos hablan de algo muy importante, por ejemplo, el santo cura de Ars. Entonces decían, bueno, en esa época como en la época de hoy, hay muchos grandes doctores en la iglesia, grandes teólogos, académicos, y eso está muy bien. Pero es que no es la sabiduría humana. Es decir, uno puede tener un título y tener mucho conocimiento humano, pero eso no se refiere al don del consejo, porque el don del consejo no tiene su fuente en lo humano, en la sabiduría humana. Tiene su fuente en el Espíritu Santo y es un don, y por lo tanto, como es un don, es gratuito. Se da a todo el que lo pide y lo practica. Por eso el Santo Cura de Ars, que era un sacerdote muy humilde, ¿cierto? eh, Obtuvo ese don, le fue dado ese don. Las personas lo buscaban porque él era un gran confesor y un gran director espiritual. ¿Por qué? Porque estaba inspirado por el Espíritu Santo y podía aconsejar a las personas para que éstas avanzaran en su camino de santificación, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacía el Santo Cura de Ars, como hacen muchos sacerdotes en la dirección espiritual? Pues pedir el don del consejo para discernir qué es lo que las almas de las personas necesitan para avanzar en su camino espiritual y tomar decisiones vitales desde la sabiduría humana. Y aquí hablamos de la rectitud de juicio. Hay que tener la rectitud de juicio para poder aconsejar a otro. Esa rectitud de juicio de lo que es justo, lo que es caritativo, lo que es bueno, lo que es prudente y lo que es verdadero, esa es la rectitud de un juicio. Ese es un consejo espiritual bien dado. No los consejos que uno da acomodados a nuestros intereses o basados en nuestras emociones o en nuestras propias dificultades o en nuestras propias confusiones. No, por eso se dice en la escritura que un ciego no puede guiar a otro ciego. Muy bien, esto no se trata de una terapia o como cuando alguien va a que le lean las cartas o le lean el chocolate o todas estas otras cosas buscando que no, esto se trata de una inspiración espiritual basada en una rectitud de juicio para poder dar el consejo sabio a una persona. Muy bien. La rectitud de juicio es muy importante. ¿Por qué? Porque permite que la persona se forme una conciencia moral justa, una conciencia sana, una conciencia moral fuerte desde la cual pueda discernir entre el bien y el mal y tomar la decisión sabia, justa, caritativa en un momento particular de su vida. Muy bien. El don de consejo capacita a una persona para discernir entre el bien y el mal. Esto es muy importante. El don del consejo permite que la conciencia pueda tomar las decisiones correctas, decisiones de la vida moral frente a cada situación o dificultad.
desde la sabiduría divina y no desde criterios humanos. El don del consejo nos dice cuál es la forma de vida apropiada, las acciones moralmente correctas que permiten avanzar en la perfección de la vida o en la santificación. El don del consejo perfecciona la prudencia. Si el alma de una persona es inspirada por el consejo del Espíritu Santo, puede ser una persona muy prudente y podrá saber qué situaciones y actos deben ser realizados u omitidos en su propia conducta o en la de otros. El don de consejo permite juzgar las cosas de acuerdo a la verdad y no a las opiniones relativas o criterios del mundo. El don del consejo permite que el alma responda al designio misericordioso de Dios y así avanzar en la santidad. Por eso nos dan también el ejemplo de Santa Teresita, que también tenía una capacidad de juicio recto, un juicio justo, verdadero, es decir, un juicio perfecto. Es cuando una persona es objetiva, imparcial, justa, caritativa. Y cuando orienta a otro, le da un consejo, lo hace por el bien de la persona, para que la persona pueda acercarse más a Dios y avanzar en su camino espiritual. ¿Cuál es el gran obstáculo? ¿Quiénes no reciben el don del consejo? Pues las personas que no son humildes, las que son soberbias y no se dejan aconsejar, no se dejan guiar, no son dóciles, porque el fundamento para recibir el don del consejo es haber recibido y haber pedido humildad y practicarla como el santo cura de Ars o Santa Teresita. Se necesita humildad y docilidad para ser aconsejados, y los soberbios no se dejan aconsejar. El don del consejo nos permite desapegarnos de nuestra propia manera de ver la realidad, de pensar, nuestros juicios personales. Cuando juzgamos sin misericordia o cuando tomamos criterios que a veces no son ni evangélicos. Entonces el don del consejo nos dice si eso es correcto o no es correcto para aconsejar a otras personas o para relacionarnos con otras personas. Para ser guiados por el consejo del Espíritu Santo necesitamos ser humildes. Para cumplir la voluntad de Dios se necesita nuestra cooperación, nuestra buena voluntad, nuestra disposición. Con el don del consejo, el Espíritu Santo nos habla al corazón y nos da a entender de modo directo lo que debemos hacer para agradar a Dios. Por ejemplo, cuando llegó la primitiva comunidad cristiana de Jerusalén la noticia de la conversión de muchos griegos en Antioquía, enviaron allí a Bernabé, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, para ver qué ocurre. Él, por su parte, tomó la feliz decisión de ir a Tarso para buscar la ayuda de Saulo, y así da inicio al ministerio apostólico de Pablo. Eso lo vemos en los Hechos 1, 22, 26. Y aquí tenemos un ejemplo. Esta fue una decisión iluminada por el Espíritu Santo. Y esto fue lo que permitió que Pablo iniciara toda esta tarea de evangelización. Muy bien. ¿Cómo ayuda el don de consejo a la oración? Nuestra oración está llamada a influir en nuestra vida. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, dice Jesús, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. Todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Si el hombre prudente pone por obra la palabra escuchada en la oración, el don de consejo ayuda poderosamente a aclarar cuál es esta palabra concreta y su aplicación vital. Es decir, siempre actuará, tomará decisiones importantes, sabias y prudentes. Para disponernos al don necesitamos en primer lugar la humildad. La humildad que se convierte en súplica diaria. Enséñame, Señor, a hacer tu voluntad, nos dice el Salmo 143, porque tú eres mi Dios, Señor, muéstrame tus caminos, enséñame tus senderos. A veces Dios ilumina de pronto sin previa reflexión, otras veces es una iluminación superior que guía nuestra razonar, pues el don de perfección, la virtud, no la elimina. Por eso es importante perseverar en la oración. Quien persevera en la oración puede ser guiado por el don de consejo del Espíritu Santo. En términos generales, hermanos, el don del consejo es el don que nos permite tomar decisiones sabias, prudentes, en cada momento particular de nuestra vida para agradar a Dios y para avanzar en el camino de la santificación y de la perfección. Practiquémoslo en nuestra vida diaria y pidamos al Espíritu Santo que nos haga personas sabias, prudentes y dóciles al consejo para poder avanzar en esta vida de santidad.
Bendiciones para todos.